Bueno, a partir de este momento iniciamos la grabación de nuestra entrevista. De nuevo, para poder iniciar oficialmente, te agradezco mucho tu presencia, doctor. Estoy realizando este trabajo en el marco del programa de especialización en inteligencia estratégica del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y en colaboración al Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos de la Facultad Politécnica. Y este trabajo se titula Incidencia de los emprendimientos hidroeléctricos binacionales en el crecimiento económico de la República del Paraguay, una perspectiva histórica. Y se tiene como objetivo principal el de analizar la incidencia de los emprendimientos hidroeléctricos binacionales, de los cuales participa el Paraguay, obviamente, en el crecimiento económico del país en el periodo 1980-2018. Sí. Así que en ese proceso, doctor, te quiero también hacer esta pequeña consulta de rigor en el cual te solicito tu autorización para poder nombrarte en el marco del trabajo, ¿verdad? En los libros, en las publicaciones, y si es posible eso, doctor. Sí, sí, no hay problema. Perfecto, te agradezco muchísimo y esas consultas, como te dije, son de rigor, entonces debo realizarlas. Y si querés realizar alguna observación previa a la entrevista, me puedes decir en este momento para que yo la pueda registrar, doctor. Sí, yo completé acá hay unos cuadros con unos pesos, ¿verdad? Así mismo, así Sobre mismo. la parte cualitativa. Así es. Había completado todo. Incluso yo te puedo agarrar y diciendo los números no sé si tenés impreso, entonces te vas completando Perfecto. para Justamente, poder... no, mira, Sí, doctor, te me adelantaste justamente. Esa valoración cualitativa es parte de la entrevista, pero no la realizamos en vivo. Entonces yo siempre les pido a los entrevistados y también a usted, de que si es posible lo quiera rellenar en el Word que yo ya les envié en el archivo del cuestionario, sí, perfecto. O en todo caso, después de la entrevista yo le enviaría el formulario de Google que hice para facilitar. Si completa en A o en B herramienta es indistinto, así sí. que no hay ningún problema y ya le agradezco de antemano por hacer esa valoración que más que nada es ver un poco y contrastar un poco el aspecto cualitativo con los cálculos cuantitativos que estoy ya realizando, ¿verdad? Así Ok. que desde ya muchas gracias, doctor, y bueno, si no hay otra observación, pasamos ya a explicar a la realización de la entrevista. ¿Qué te parece, doctor? Sí, avancemos. Bueno, entonces la entrevista se presenta en 5 etapas. La quinta etapa es en realidad una valoración cualitativa que ya lo conversamos. Y hoy, o sea, ya en este momento voy a hacerte un set de algunas preguntas que se parten en 4 secciones. La Sí, primera sección para iniciar es de los aspectos generales de los entrevistados y en el cual quisiera pedirte, doctor, si me podés comentar, por favor, para el registro, cuál es tu área de actuación y tus labores actuales que te encontrás realizando, ¿verdad? Si es posible, doctor, a tu consideración. sí. Yo soy el director de recursos energéticos primarios del Viceministerio de Minas y Energía. Actualmente estamos trabajando en mi dirección en 12 proyectos. La mayoría de los proyectos están acordes a una agenda, ¿verdad? 2018-2023. Y entre los que más se destacan está la actualización del balance de energía útil, año base 2019, porque el último que tenemos es el 2011, después hubo otro 2013, después hubo uno hecho por el Viceministerio 2015, tratamos de actualizar, ¿verdad? Pero ahora vamos a trabajar con la OLADE, ¿verdad? Con fondos de Euroclima. Todo eso está en curso, ¿verdad? Y el proyecto es aproximadamente un año y medio más o menos. Ahí tendríamos todo culminado el proyecto de la actualización de balance de energía útil año base 2019. Y eso nos va a ayudar a mejorar, a actualizar nuestro rendimiento de energía útil. Si bien nuestro balance energético nacional 2019 está en la página web, tenemos hasta el 2019 actualizado, nos va a permitir, ¿verdad?, implementar políticas de eficiencia, aparte de eso, mejorar nuestro rendimiento de energía útil que no llega al 50%, ¿verdad? Entonces vamos a ver efectivamente cuánto es lo que consumen el sector industria,
el poder calorífico de cada uno de los tipos de combustible que utilizan, vamos a poder actualizar nuestras pérdidas, ¿verdad? Sobre todo en el sector industrial, ¿verdad? También vamos a ver, ¿verdad? Estamos viendo ya, ¿verdad? Conformar nuestra perspectiva, ¿verdad? Ese también es otro trabajo más que estamos haciendo, que es la perspectiva energética, año base 2015, 2050, ¿verdad? Para poder ver, bueno, hacia dónde apuntar, ¿verdad? Lo que refiere a mejoramiento de política energética. También hicimos una matriz de monitoreo de política energética para saber cuánto se avanzó a partir del 2016. Eso también es algo nuevo, ¿verdad? Porque si bien el decreto de 192, la política energética, surge a partir del año 2016, después quedó ahí flotando como qué se hizo y qué no se hizo. No, la política energética si bien siguió avanzando, pero no se podía cuantificar cuánto, ¿verdad? Si bien la parte cualitativa de repente veíamos por los medios de prensa, si una institución está haciendo esto, lo otro, mejorando su, por ejemplo, mezcla del biodiesel, había proyectos de llevarlo incluso al 10% de mezcla, ¿verdad? Entonces lo que se hizo fue una matriz y esa matriz se distribuyó en las instituciones, después se hizo un procesamiento y eso está cerrado a este año, a mayo, entre mayo 2020, a mayo 2020. Esto sacamos en 2018, tuvo su proceso de recorrido, procesamiento, y gracias a eso podemos hablar de que tenemos un avance en la política energética de todo el sector de un 42%. Hay un 42% de avance en lo que refiere a metas al año 2040, ¿verdad? Entonces tenemos la política energética. Aparte de eso, ahora acabamos de recibir y estamos analizando, ¿verdad?, el trilema de la energía, donde ubica a Paraguay en el puesto 58 en lo que refiere al diagnóstico de su política energética. O sea, cómo está actualmente la política energética. Tenemos internamente un 42% al 2040 y estamos ubicados en el puesto 58 en lo que refiere a un examen internacional. Es un examen internacional que se hace a nuestra política energética. Y en eso nos ubica como en el puesto 58, o sea, de 108 países. Entonces, ¿qué pasa ahí? Son tres dimensiones que se analizan, ¿verdad?, en el trilema, porque hablemos que hay varios subsectores dentro de la política energética. Entonces está la seguridad energética en sí, la primera dimensión, la segunda equidad energética y la tercera es sustentabilidad ambiental. En lo que refiere a sustentabilidad ambiental estamos muy fuertes, ¿verdad? Porque todo es renovable prácticamente, ¿verdad? Hidro. Y también en lo que refiere a lo que estamos débiles, independientemente de nuestro bono energético per cápita, como diría siempre Victorio Auxilia, ¿verdad? Vemos que estamos débil en lo que refiere a seguridad energética porque importamos hidrocarburos. Entonces, estamos débil en seguridad energética. La calidad que nos dan es CBA, para darte una idea, donde A es lo mejor y a partir de BC más o menos es lo peor. Entonces nos da una calificación CBA, empezando por seguridad energética, nos da una categoría C. En equidad o seguridad, o sea, en equidad energética, que refiere a cocción limpia, nos da B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos o sea, la ANDE en sí tiene o sea, llega al 99.5% aproximadamente de expansión, pero en lo que respecta a cocción, ¿verdad?, sigue utilizando GLP. Entonces, ahí en lo que refiere a equidad, estamos intermedios. Yo creo que ahí ellos vieron que, bueno, si bien la ANDE cumple su rol de expansión, ¿verdad?, en el área doméstica todos tenemos, o sea, estamos hablando de 99.5% de alcance, ¿verdad? Y en lo que refiere, eso sería en la segunda dimensión. Y en la tercera dimensión, que es el área ambiental, la sostenibilidad ambiental, sí, ahí tenemos A, que es lo mejor, ¿verdad? ¿Se entiende? O sea, en esas tres dimensiones. Entonces, CBA sería nuestra calificación y eso nos rankea en el puesto 58 con Turquía, ¿verdad? Dentro de los países el que está mejor es Brasil,
Brasil es que está muy bien rankeado, Uruguay también, y Paraguay está ahí intermedio en lo que refiere a América Latina, ¿verdad? Teniendo, teniendo un potencial hidroenergético bastante elevado. ¿Qué implica eso, verdad? Que la política energética debe ser, o sea, hay que darle más énfasis al sector de hidrocarburos, a todo lo que es GLP y sector de hidrocarburos y leña. Porque si nosotros disminuimos nuestra leña, consumo de leña, y disminuimos nuestro consumo de GLP, vamos a aumentar nuestro rendimiento de energía útil, ¿verdad? Ese por un lado. Y aparte de eso, nos va a fortalecer en lo que refiere a seguridad energética. Entonces, ¿cómo fortalecemos la seguridad energética? Disminuyendo hidrocarburos, que implica dividir en dos ejes. Transición energética, volcamos a movilidad eléctrica e hidrógeno. Entonces, movilidad eléctrica podríamos utilizarlo, como yo había dicho en una reunión con gente de afuera, podríamos utilizarlo para carga liviana. Yo trabajaría de esa manera. Podríamos utilizarlo en carga liviana, transporte público, pero para carga pesada, que sería estos camiones de gran porte, lo utilizaría con hidrógeno. O sea, me volcaría hidrógeno porque en la perspectiva 2050 vemos que es muy alto el consumo en carga pesada. Y eso es lógico porque nuestro modelo de agroexportador, los granos los granos se transportan en camiones de gran porte. Lo mismo también el tema de la carne, ¿verdad? Para llegar al puerto y todo eso. Entonces, y viendo también un poco nuestras perspectivas, si bien introducimos una penetración ligera de movilidad eléctrica, no nos alcanza como para cumplir nuestras metas en el 2050. Entonces, acá para descarbonizar teóricamente nuestra matriz, deberíamos apuntar a mayor uso de nuestra energía, que en la perspectiva 2050, si vos ven la página web, están en orden 37% al 2050, y reducir en un tercio el consumo de hidrocarburos y biomasa. Pero la biomasa vos podés hacerlo renovable certificando, ¿verdad? Entonces, si certificás la biomasa, utilizás más tu energía y pasás a transición energética en movilidad eléctrica e hidrógeno, ahí sí podrías aumentar tu consumo de electricidad y subir de ranking en el trilema, ¿verdad? Subir el ranking en el trilema y pasar la prueba, digamos, entrar entre los 10 primeros países, ¿verdad? Con Reino Unido, Finlandia y estos países que tienen categoría AAA, ¿verdad? Serían categoría A en cada dimensión, ¿se entiende? Tenemos ahí entre los primeros 10, tenemos Suiza, Dinamarca, Finlandia, Austria, Reino Unido, Canadá, Alemania, Estados Unidos. Estados Unidos fue el único que entró entre los 10. Fue el único. Para darte una idea, Colombia quedó en el puesto 35, Costa Rica, que tiene una matriz energética envidiable, quedó en el 34, Venezuela en el 43, Arabia Saudí en el 55, lógicamente por el tema de los GEI, ¿verdad? Gas, efecto invernadero, China 55, y ahí tenemos Paraguay en el 58 con Turquía, de 108 países. Ese sería el diagnóstico internacional de nuestra política energética. Que nosotros apliquemos o no, mira, si nosotros hacíamos no el tema de la matriz, ya venía un examen, o sea, el resultado de un examen que ellos hicieron con datos que nosotros les proveímos, ¿verdad? De 10 años. O sea, ellos tomaron el balance en el BNEU 2011 y esto es un resultado del 2011 al 2020. Entonces, a partir de acá, bueno, ¿será que llegas a las ODS 2030? ¿Qué tenés que hacer? Y bueno, y ahí ves tu política energética, tenés 42%, ¿cómo está? Así mismo, si querés aplicar, yo seguiría, para mí no es imperiosa la necesidad de actualizar la política energética. ¿Por qué? Porque los objetivos superiores están encaminados al trilema y el trilema está encaminado a las ODS. Ahora sí, lo que sí yo metería el tema del hidrógeno, que aparte viendo la consultora Crece, estuve estudiando todo lo que hizo, espectacular el análisis, un relevamiento de primera, ¿verdad? Yo no sé si estuviste vos ahí, ¿verdad? Pero el relevamiento fue muy interesante. Ahora, lo que le faltó a ese estudio que yo solicité a la ANDE es
el estudio tarifario. Porque si bien ahí se hace un análisis de factor de carga, creo que hizo Blanco, espectacular. Era la idea un poco elevar el factor de carga a más 60%, que está ahora menos, está 56 por ahí, ¿verdad? Entonces ahí para elevar un poco el factor de carga, no se hace esa diferencia, ese discriminado entre horario de punta y fuera de punta. Ese estudio faltó. ¿Por qué? Porque vos tenés que incentivar, pues, o sea, vos no podés pasar a movilidad eléctrica, pero tenés que ver en qué horario. Eso implica un medidor diferente al de tu casa. Vos tenés que tener una carga. Por eso que no es lo mismo, no es venir y enchufar nomás el auto, sino que enchufar, pero en el horario que le conviene a la ANDE que enchufes. ¿Entendés? ¿Para qué? Para que le ayude a elevar la carga. Porque si vos llegás al trabajo y enchufado, revientan todas las líneas de 23. ¿Se entiende? Entonces, sin embargo, si vos en fuera de punta, que de madrugada carga, ayuda al tema del factor de carga. Aparte la ANDE factura más y su línea no está reventada, ¿verdad? Es un poco, ¿verdad? En lo que estamos trabajando, ¿verdad? Aparte tenemos el proyecto RRA, ¿verdad? Sacamos dos anteproyectos de ley, el de creación del Ministerio de Energía, también el del fomento de recursos renovables, ¿verdad? Con el tema hidro, solar, eólica, están en el Congreso, los dos proyectos de ley están en el Congreso, depende de la voluntad política la aprobación. Y tenemos un proyecto de cooperación técnica con la Agencia Internacional de Energía Renovable, que es un proyecto RRA, que es un proyecto de primer nivel, que la gente de IRENA hizo su estudio para ver si convenía o no a Paraguay. Paraguay era atractivo en hacer y conseguimos. Después de un intenso lobby, ¿verdad? Con la gente de Abu Dhabi, conseguimos, ¿verdad? Tenemos a nuestro coordinador nacional, que es el ingeniero Fabio Luca Antonio, y él es nuestro coordinador para el proyecto RRA y también para el Balance Nacional de Energía Útil. Es para los dos, ¿verdad? O sea, esos son los proyectos más de gran porte, ¿verdad? Y aparte tenemos análisis, también estudio de mercados regionales, ¿verdad? Por el tema del anexo C, como sabe, el viceministerio está también en el equipo de trabajo y estamos trabajando en eso, ¿verdad? O sea, ahí existen varios frentes de trabajo, varios frentes de trabajo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la excelente introducción y la verdad que nosotros seguimos mucho el trabajo del viceministerio. Nosotros, mucho de nuestro trabajo siempre está muy eh, en paralelo e interligado, ¿verdad? Así que, Sí, de hecho, están haciendo un trabajo muy, muy bueno, muy interesante y eso obviamente necesitamos que se haga, pero el mayor, obviamente, ojalá alguna vez podamos tener nuestro Ministerio de Energía, ¿verdad? sí, Tan ampliamente anhelado, ¿verdad? Y cabe sí, destacar también que alguna vez cuando yo fui estudiante, antes de ser investigador, yo fui un encuestador que hacía encuestas energéticas para la perspectiva energética. Así que tuvimos la suerte de un grupo de compañeros y yo de pasar por ese proceso, fuimos capacitados, recorrimos casi todo el país para hacer la actualización de la perspectiva cuando se estaba sí. por sacar la política energética. Así que yo entiendo y valoro muchísimo el esfuerzo y el trabajo que están realizando. Así que de nuevo, muchas gracias, querido doctor. Y ya pasamos entonces a nuestra encuesta ya referente a nuestro tema. Sí, Obviamente está sumamente calificado para responder esto y obviamente su experiencia y su conocimiento va a dar un muy buen valor a lo que se viene. Entonces pasamos a la etapa número 2, que sería más o menos la introducción, ¿verdad? Y para esto quisiéramos conversar un poco, quisiera conversar con usted sobre los emprendimientos binacionales de la República del Paraguay. Y tengo tres preguntas en ese marco y la primera pregunta es la pregunta de punto de partida, es ¿qué representa la Itaipú binacional para el Paraguay desde su punto de vista, doctor? Adelante. sí. Nos ubica en una posición geopolítica favorable y nos convierte en un eje, en un, en un socio estratégico con Brasil. ¿Ok? Por más de que de repente hay mucha asimetría, ¿verdad? Forma parte, este anexo C va a ser un punto de equilibrio para lograr disminuir esa brecha en lo que refiere al recurso común que es el agua, ¿verdad? ¿Entendés? Aparte de eso, tenemos uno de los mayores recursos estratégicos que tenemos en Paraguay, ¿verdad? O sea, si bien vos sabés bien que 8% del PIB nomás es el tema de energía, ¿verdad? Está dentro de los 5. Prácticamente está muy similar a lo que es construcción. Entonces, ¿qué implica eso? De repente ver si se pueden mayorar los precios de venta de tal manera que se pueda incrementar el PIB, sobre todo en el sector de energía, ¿verdad?
porque tenemos excedentes y vamos a tener todavía, yo estimo, hasta dentro de 15 años, de hoy a 15 años, ¿verdad? Y si sabemos utilizar bien los excedentes, podemos fortalecer, por ejemplo, la ley del FONACIDE y también la ley de royalty, ¿verdad? Totalmente, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Y definitivamente no, es muy difícil de discutir lo que usted mencionó y creo que es un bien fundamental para nuestro país. Y esa Sí, pregunta nos lleva obligadamente a la siguiente pregunta. ¿Qué sí. representa la entidad binacional Yacyretá para el Paraguay desde su punto de vista, doctor? Y las dos binacionales representan eso. Pero yo lo vería a Argentina, el mercado argentino, con más ojo a largo plazo, no a corto. ¿Entendés? Yo creo que Itaipú se puede negociar con Brasil de forma bilateral, ¿verdad? Atendiendo de que, salvo que sus precios estén por el suelo, ¿verdad? Entonces habría que ver el mercado argentino. Pero así como está el balance energético brasilero, la dependencia externa está en el orden de 8%. Esto va a llegar a 5%, yo estimo en el 2023. Entonces eso te complica las tarifas. ¿Entendés? Entonces ahí es muy probable que habría que, o sea, ir viendo desde lejos, a mediano o largo plazo, el mercado argentino, ¿verdad? Y que no exploten vaca muerta, porque si explotan vaca muerta nos quedamos con excedentes. ¿A quién le vamos a colocar? Así es. De repente nos conviene los dos. Si, en caso de que se explote vaca muerta, bueno, importamos a Argentina. ¿Entendés? Gas. O sea, energía son ya térmicas, ¿verdad? Vamos a utilizar las térmicas, importamos. Dentro de 15 años, en caso de que no se hagan estas obras de corpus, tatita con ampliaciones ya sin estar y demás cosas, ¿verdad? En caso de que no se hagan, tengamos que importar. Entonces, muy probablemente se mire el mercado argentino, no el brasilero, porque el brasilero creo que en las centrales térmicas estamos hablando de $130 el megavatio hora más o menos. Y si los argentinos explotan vaca muerta, bueno, estaría regalado. Pero en contraparte, ¿verdad? Lo objetable ahí sería que explotaría vaca muerta y no nos apoyaría en Corpus. Ellos volcarían a gas, Claro, claro. a la central de gas y bueno, y nosotros nos quedaríamos colgados y dependeríamos de ellos. Entonces ahí, ¿qué se complicaría? La seguridad energética. ¿Entendés? Totalmente, totalmente, doctor. Y sí, es un muy buen punto de vista, teniendo en cuenta que eso va a meter una fuerte regulación al mercado eléctrico de ellos si llegan a explotarlo en realidad, ¿verdad? Entonces, Sí, así mismo. es muy interesante. Y teniendo en cuenta esas dos preguntas, obviamente este punto es siempre muy importante a la hora de hablar de nuestras entidades binacionales, ¿verdad? Ya Sí. le hago la pregunta, a su parecer, ¿qué implicancias trae consigo los emprendimientos binacionales en cuanto a relaciones regionales, tanto con Brasil como con Argentina o como un todo acá en la región desde su punto de vista, doctor? Y geopolítica, geopolítica, geopolítica energética. Es más, en el foro había tocado este tema, Llamosa creo que había tocado. Geopolítica, si sabes usar, vos tenés un instrumento con el cual vos podés negociar de tú a tú con un país con un bono demográfico mucho mayor que el tuyo. ¿Entendés? Entonces, es cuestión de saber negociar. Acá es todo capacidad de negociación. ¿Entendés? Porque vos tenés los mismos recursos hidráulicos, o sea, tener lo que ellos están necesitando, que es la energía. ¿Entendés? Entonces, eso te vuelve a vos como un actor regional principal, y no solamente entre Brasil y Argentina, sino que Uruguay también, ¿verdad? ¿Entendés? Porque operativamente se puede vender a Uruguay a través de Argentina. Y también puedes vender, que es lo que se está haciendo, ¿verdad? Siempre salta lo de Garabí, pero operativamente la energía Yacyretá llega a Brasil, pasando por Argentina. Y también podés vender energía, o sea, Paraguay puede vender a través de Yacyretá a Brasil, Itaipú Brasil, y también podés vender a Uruguay. O sea, si vos hablas de un contexto regional, Paraguay sería como el enchufe. Excelente respuesta, doctor. Y de hecho que Paraguay es un punto fundamental. Estas dos binacionales son, así como usted dijo, herramientas muy importantes en el ámbito de la geopolítica, que podemos aprovecharlo o no, Sí. estamos así mismo. Entonces, doctor, muchísimas gracias por esta segunda parte. Ahora pasamos rápidamente a la tercera sección de nuestra guía de consulta, en la cual vamos a hablar ya de lo que es
el núcleo de este estudio, el caraculo, diríamos, la Sí, incidencia en el desarrollo económico del Paraguay, en los cuales les voy a presentar tres preguntas. Y la primera sí, es la siguiente, creo que una de las más importantes también de la guía, ¿verdad? sí, ¿Cuáles fueron las principales incidencias causadas por los emprendimientos binacionales que usted percibe en nuestro país? ¿Verdad? Teniendo en cuenta algunos puntos que yo puse como guía, pero obviamente no son fijos, sino que simplemente si sí, considera otro punto lo puede agregar. Y estos puntos son el factor económico, el factor ambiental, el factor técnico, el factor social y el factor energético. Entonces, teniendo en sí. cuenta esos puntos, pongo a su consideración esta consulta, doctor. Sí, en lo que refiere a eso, específicamente son tres puntos. Si vos bien el servicio, el costo de la electricidad, ¿cuáles son los beneficios? Resarcimiento, ANDE, royalties, tener la ley de royalties para las intendencias, tiene un impacto social. Y después la cesión, que tiene también un impacto en el sector educativo, ¿verdad? En lo que refiere a económico, el ingreso al Estado anual de aproximadamente 650 millones de dólares, ¿verdad? Y que a la fecha, si vos ves el acumulado desde 1985 al 2020, vos tenés, el Estado paraguayo recibió 12 mil millones de dólares. En lo que refiere a la parte ambiental, eh, funciona como un mecanismo de mitigación, ¿verdad? Por el tema de no emisión de CO2 y si emite, emite muy poco. Porque vos habrás visto ese estudio que en el Sevier salió, que las hidro y demás cosas, pero es ínfimo lo que emite, ¿verdad? También en lo que respecta al área técnica, electrificación del Paraguay 99.6% y cumplimiento de ese, el objetivo 7, ¿verdad? Si bien el objetivo 7 podemos discutir si calidad de energía, ¿verdad? Pero el objetivo 7 te habla de expansión en sí, no te dice si calidad, bueno, debería de decir también calidad o se entiende que es calidad de energía también acompañado de acceso asequible a energía limpia, ¿verdad? En lo que refiere al aspecto social, ley de Fonacía y royalty. Y en el aspecto energético, excedente hasta el año 2035, ¿verdad? O sea, tenemos todavía para colocar en el mercado brasilero o argentino, ¿verdad? Eso va a salir todo del estudio en el anexo C, ¿verdad? También nos ayuda a mantener un PIB interanual de 4%, ¿verdad? O si no, sería difícil mantener. Vos mismo te fijás en el PIB, el comportamiento del PIB, por ejemplo, cómo incidió en la entrada de Itaipú allá por el 70. Si vos ves, de repente se disparó, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que también consideramos en nuestra perspectiva 2050, ¿verdad? La incidencia de los ingresos que se tendrían después de la negociación o de la revisión del anexo C, ¿verdad? Yo estimo uno o dos puntos de 4% interanual, ponerle un 6 en 5 años, 2025 a 2030 más o menos. Está en la página web, puede echarle un vistazo. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. De hecho, que justamente este estudio va muy enfocado a eso y ver un poco las incidencias en el impacto del producto, o sea, de la incidencia y el impacto que generó en el Producto Interno Bruto hasta el momento. Sí, Definitivamente, nadie puede discutir que hubo una incidencia positiva en ese proceso. De hecho, que podemos inclusive decir que esto, que las entidades nacionales, tanto sí, como SBK, son como una base para nuestro PIB, por más que no sea grande, tener el promedio de 4 a 8% no es poca cosa. Es, claro, claro, o sea, como te digo, podría haber sido más. claro, Si es que de repente, como te digo, vos conseguías. Yo veo un poco utópico ese de fijar a 120. Si vos estudiaste el instrumento de comercialización por sí, potencia, sí, vos sabés bien que ahora mismo a Brasil le sale caro la energía paraguaya, le llega casi a 45, ¿verdad? Con todo su claro, impuesto y demás cosas. O sea, no es tanto, como te digo, no es tanto elevar nomás la sesión y no, por ejemplo, aumentar royalty y demás cosas para aumentar el precio en Brasil, ¿verdad? Porque si vos aumentar el tema de la sesión, Brasil está comprando un precio de cuánto ahora está en el orden de $63 el megavatio hora, siendo que su mercado está en el orden de 35. ¿Entendés? Entonces, ahora recién Brasil está sintiendo lo que es el tratado leonino que Paraguay firmó con él, con el tema del costo. Pero anteriormente no, porque de repente llegaban a precios de 80, 90 o 100, ¿verdad? Porque viste que tenés dos mercados, tenés el regulado y el libre,
¿verdad? claro, Entonces, dependiendo, eso por ejemplo nosotros no veíamos porque nuestra energía se iba a través de Electrobras y Electrobras veía cómo colocar y dónde comercializar por el precio de remate, así ¿verdad? es. Porque él llevaba, o sea, llevaba todo lo que no usaba, llevaba a precio bajo de repente, pero con todos sus impuestos le queda un precio alto. Y ahora, por ejemplo, lo que pasa es que va a ser poco tiempo esto, ¿verdad? Yo estimo 2023 si se mantiene en 35, un PLD bajo, qué sé yo, 20, $25 megavatio hora. Ahí Paraguay está ganando, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Brasil está pagando por una energía más cara en Itaipú que está obligado por tratado, Sí. pero eso es por corto tiempo, ahora el 2023, ¿entendés? Anteriormente de por ahí, bueno, se mantenía el instrumento de comercialización, pero de repente la energía paraguaya quedaba muy barata mismo con los impuestos que Brasil le colocaba encima al repase, ¿verdad? Entonces ahí un poco la queja, ¿verdad? Que por qué Paraguay no pudo elevar más el factor de ajuste o otro tipo de cosas. O sea, de que se podía haber mayorado, se podía haber de repente mayorado, ¿verdad? Pero como te digo, esa mayoración que se hizo ahora, que es 3 veces más, de 120 pasar a 360 millones, estamos hablando de un 650. Vos tenés 350 en sesión, más 250 en royalty, más cerca de 50 millones en resarcimiento. Estamos hablando de un ingreso de 650 millones de dólares a la arca del Estado, ¿verdad? Y No, que es distribuida por totalmente. Y eso que sin poner en tela de juicio el que hubiera pasado si hubiéramos aprovechado como en los aspectos productivos de la electricidad, ¿verdad? Hubiera también generado un montón de Claro, posibilidades. claro, Pero eso también ya entra en el campo de la especulación, obviamente, pero sí es... o eh, sea, yo creo que Itaipú fue un desafío para Paraguay. Fue un desafío que medio que retrocedió Paraguay en el momento. Estamos hablando ya en los 90, ¿verdad? Porque si bien en el 85 empezó a girar la primera turbina, ¿verdad? Podemos discutir el tratado, todo eso, pero tu modelo vos podrías haber armado en los años 90, ¿verdad? Y armado tu mercado, tu regulador, y ahí disfrutar de la industrialización, ¿entiendes? Porque ahora, por ejemplo, pensar en una industrialización a corto plazo es una utopía, porque voy a tener un déficit dentro de 15 años si no haces nueva fuente de generación. ¿Entendés? Y si vas a hacer nueva fuente, así como está la apurada, vas a tener que meter un regulador y va a diversificar tu matriz con energía solar. totalmente, es todo un tema que Sí, tiene su proceso y obviamente a corto plazo sí, todo es complicado, ¿verdad? Y bueno, sí. muchísimas gracias, doctor, por esa excelente respuesta. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que es un ejercicio de, más que técnico, de usar un poco la imaginación y Sí, que es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué hubiera sí. pasado si el Paraguay no hubiese contado con estos dos emprendimientos binacionales? A su parecer, doctor. Y yo creo que bajaría el PIB un punto más o menos. Es lo que yo estimo. Habría que hacer los cálculos más finos. No tendría lo que pasa es que el modelo agroexportador es como el petróleo en Texas, más o menos. ¿Se entiende? O sea, el modelo agroexportador es fijo. Entonces, es un ingreso, es una base para nuestro PIB, ¿verdad? Siempre mirando, analizando ahí, ¿verdad? Vos tenés, ¿cómo te digo? Yo creo que no ibas a tener ese 4.4 o a veces 5% interanual si vos no tenías podría bajar 1,5, iba a tener 3, podría estar en un 3, en un 2,8, un 3 interanual aproximadamente. Lógicamente que, no, que te iba a incidir, ¿verdad? Y aparte, iba a ser bastante, yo creo que vamos a tener una matriz energética diversificada, ¿verdad? Pero no renovable. Y vamos a tener, porque acuérdate que la energía solar y eólica está en auge hace poco, impulsada por Irena y todo eso, ¿verdad? Pero íbamos a tener, qué sé yo, diésel, así como tienen en Formosa, y no íbamos a gozar de todo esto, ¿verdad? Porque uno aprende con la crisis. Fíjate lo que pasó en Uruguay, ¿verdad? Ellos tuvieron que, para no importar energía de Argentina, tuvieron que agarrar e innovar con el tema eólico, ¿entendés? Y tienen más de 1500 megas dentro de su matriz funcionando, ¿entendés? O sea que la crisis hace que vos te tengas que mover, porque ellos llegaron a los apagones y nosotros estamos a 15 años, estamos todavía con tiempo y con todo el know-how de esos países, ¿verdad? Que pasaron por eso. Entonces es importante empezar ya si se va a diversificar la matriz,
con pequeñas potencias, porque según nuestro crecimiento, ¿verdad? Estamos cuánto ahora en demanda, 3.500 más o menos, de 7.800 disponibles. Todavía no llegamos al 50% de la potencia, ¿verdad? Ahí más todo el tema de la energía, ¿verdad? Porque primero la crisis llega por potencia. Entonces necesitas pensar en construir las obras de gran porte, ¿verdad? Pero tenés como barrera la crisis regional. Argentina no tiene un peso. O le habla de Corpus y ellos te van a salir con el tema vaca muerta y no, está complicado. Y la mayor cantidad de obras de gran porte están en el Paraná, aguas abajo, con Argentina. ¿Entendés? Entonces habría que buscar fondos de financiamiento con la banca multilateral o buscar 3, 4 magnates que vengan y que te represen el agua y que vos cobres royalties. Pero ahí va a ser todo un tema porque es soberanía. Va a tener que ser soberanía de Río, Argentina y Paraguay. ¿Entendés? Y ahí tenés No, la ley de agua y todo el lado paraguayo. O sea, implica un pacto político grande, ¿verdad? Si es que, porque si nos quedamos así y no hacemos nada, vamos a estar importando. Y vamos a, como te digo, ahí que es lo que se va a complicar, nuestra seguridad energética. Lo que teníamos debilitado por usar hidrocarburos, vamos a tener debilitado por importación. Vos te puedes fijar bien ahí en el balance energético, ahí en la planilla de lo que es importación y lo que fácilmente ahí te va. Nosotros no importamos nada de energía. Y esa casilla que habla de importación, vamos a tener que estar importando. Y aparte de eso, vas a importar otra vez hidrocarburos, porque como te digo, vas a importar hidrocarburos y energía. O sea, tu total, seguridad energética va a retroceder en trilema. Poder correr el riesgo de retroceder en trilema, que está en 58, puede pasar al 60 o 65. Porque eso es lo bueno del trilema, que te hace un examen, un diagnóstico y te penaliza. Y ahí le hace una prueba a tu política energética. Y una cosa es que haga la prueba una política energética que vos apliques o no apliques. ¿Entendés? O sea, diferente vos puedes tener, pero si no aplicás, también vas a ir retrocediendo. totalmente, doctor. Y de hecho que es importante hacer este ejercicio porque de repente entender bien la situación Sí, y las ventajas de tener unos emprendimientos tan importantes como los que tenemos nos sí, ayuda a valorar lo que tenemos. De hecho, que sí, algo que yo le comenté a todos los invitados es que yo, y creo que muchos jóvenes, nos cuesta mucho imaginar un país sin tener la Itaipú de Yacyretá, ¿verdad? De sí, hecho, es muy difícil, pero es un ejercicio muy interesante. Y teniendo en cuenta un poco esa pregunta, pasamos ahora a la otra vereda, hacer un poco sí, de perspectiva, ¿verdad? sí. Y teniendo en cuenta eso, me gustaría hacer esta consulta. ¿Cuál sería su visión a futuro acerca de los emprendimientos hidroeléctricos binacionales del Paraguay? Y yo partí en tres etapas fundamentales. La primera etapa Sí, es el periodo a corto plazo, que es en estos 5 años, que para mí sí, es muy importante por el tema de la revisión del anexo, entre otras sí, cosas. Después a 10 años y por último a 20 años, si es que pudiera darme. Yo creo que esta parte, teniendo en cuenta su área de sí. actuación y los datos que se tiene, creo que va a ser la parte más eh, enriquecedora en términos técnicos hasta este momento, ¿verdad? Así que le dejo a su Sí. consideración, doctor. Sí, lo que vos o lo que vas a tener dentro de 5 años puesto es Añacua. Añacua y primeras obras de EVI, vos podés ampliar hasta 3 máquinas y Tatita Cora. Vos podés hacer Iguazú, vos podés hacer eh, ampliar 3 máquinas Yacyretá y Añacua, sin Itatita Cora. Ahora, si vos hacés ampliaciones mayor a 3 en la EVI, ahí sí vos necesitarías Itatita Corá. Es obras de gran porte. El recurso tenés, pero no tenés el fondo de financiamiento. ¿Entendés? Entonces, lo que de repente vos podrías hacer ahora es empezar ya a preparar los pliegos para empezar a trabajar en los pliegos, proyectos de prefactibilidad y empezar a buscar financiamiento a través de licitaciones. Pero como te digo, acá vos tenés que empezar a moverte con Argentina, sobre todo, ¿verdad? Que piensa trabajar, tiene que trabajar un poco más fuerte en ese tema, relaciones exteriores a través de la COMIT, ¿verdad? Y en lo que refiere a potencial hidroenergético en general, ¿cuánto disponemos y cuánto explotamos? Paraguay tiene, sumando las PCH y todo, tiene 12.000 megavatios. ¿Entendés? ¿Y cuánto tiene explotado? 7.800. ¿Entendés? O sea, vos tenés 6.000.
6.068, 1.000 y después acá con los tres tenés 7.000 y algo, ¿entendés? ¿Y cuánto vos tenés disponible y no explotás? 12.000. Hasta 12.000 puede llegar Paraguay. ¿Y en cuánto puede llegar energía? Ahora mismo, ¿cuánto tiene? 60.000, 50.000 Itaipú. Podemos discutir ahí entre si es 50.000 o 45.000. 50.000, Itaipú, 10.000, la EVI y el resto a Caray. Bueno, y vos podés llegar a 80.000 gigavatios hora con las nuevas centrales. O sea, vos tenés el potencial hidroenergético. Ahora el tema está en el fondo. ¿Entendés? El tema está en el fondo. Entonces, lo que tenés que acá es pensar ya ir viendo qué va a hacer. ¿Va a empezar a construir las grandes centrales o va a importar? Entonces, ahí, bajo ustedes, nosotros estamos haciendo estudios de mercados regionales en el equipo de Anexo C. Todo eso se va a analizar completo, porque en el Anexo C mueve todo el sector. O sea, todo el subsector eléctrico mueve completo. Completo. ¿Por qué? Porque vos tenés que asegurar los flujos de caja tanto de Itaipú al bajar tarifa o subir, flujo de caja de Itaipú y también flujo de caja de Ande para la compra. ¿Entendés? Para que sea sostenible la compra de energía por parte de la ANDE y la ANDE no tenga que buscar aumento de tarifa. Todo eso está, o sea, esto después de 2023 cambia todo. La ANDE a mí me prometió para el año que viene un pliego tarifario para movilidad eléctrica, pero sí o sí va a tener que tocar el pliego tarifa 21, va a tener que actualizar porque vos podés bajar tarifa. Y si baja tarifa, la ANDE puede agarrar y tocar el pliego tarifario o baja tarifa para ANDE y mejora su flujo de caja para inversiones. Tenés alternativa, si no la otra es bajar al usuario un punto intermedio, un punto de equilibrio, de tal manera que los dos ganen, el usuario y la ANDE, para que tenga plata. Porque acuérdate que estamos hablando de 7.000 millones en 10 años. Son 700 millones de dólares año en inversión. ¿Y cuánto está el flujo de caja de ANDE? Vos tenés, la ANDE factura por 12.000 gigavatios hora y compra 16.000, ahí ya tenés su pérdida de 25%. ¿Entendés? Todo eso suma. No, totalmente. Y bueno, teniendo en cuenta por esa visión tan importante, doctor, yo te agradezco muchísimo por este bloque. Y ya pasamos a Sí, nuestro último bloque de sí, esta entrevista, que ya para no sacarte mucho tiempo, y sí. quisiera someter a la siguiente consideración. Si podrías dar una pequeña conclusión general, una pequeña general es una Sí. contradicción, pero interesante, sobre todo lo que estuvimos conversando en esta entrevista, doctor. Así que dejo a tu consideración para darle un poco un cierre a lo que estuvimos conversando. Sí, yo creo que en lo que respecta a política energética, estamos avanzando, ¿verdad? Yo creo, veo un horizonte, ¿verdad? En el que podamos no descarbonizar nuestra matriz, ¿verdad? Pero hacerlo sostenible, ¿verdad? Hacerlo sostenible en el sentido de que podamos seguir manteniendo nuestra demanda con generación hidroeléctrica, generación eléctrica utilizando recursos hidro. Y veo también que es muy probable la diversificación de la matriz por los recursos solar, la irradiación que tenemos es bastante alta y el recurso no está siendo explotado. Solamente para darte una idea, consulté con las empresas del sector privado, en Paraguay hay 1.5 megavatios de generación distribuida a través de paneles solares, de las dos empresas, de Heliotec y Solar Market, ¿verdad? Y aparte de eso le sumamos las obras esta del Chaco y tenés 1.5 mega en solar. Y ese es sin sumar, sin considerar los calentadores solares, solamente paneles para iluminación, paneles para bombas de agua y demás cosas. Entonces, eso es un poco lo que respecta a política, ¿verdad? Como te digo, tenemos un avance de 42 y yo creo considerable era avanzar con esta misma política 2040 con una agenda entre el 2023 al 2028, eh, apuntando al el sector hidrocarburo, ¿verdad? Y industrializando el hidrógeno, ¿verdad? Porque después del 2023 es muy probable que baje, yo creo que baja la tarifa, va a bajar la tarifa y tenés, viendo los datos de la Agencia Internacional de Energía, la producción de hidrógeno en Paraguay no pasa $3 el kilo. No pasa, es uno de los países donde la producción de hidrógeno es más barata y aparte de eso vas a tener energía barata, mirando el contexto regional, ¿verdad? Vas a tener energía barata para poder hacer uso de eso y no solamente utilizarlo para carga pesada, sino que industrializar el hidrógeno
¿Y por qué no pensar en una exportación alguna vez, verdad? Y aparte de eso, bueno, como para cerrar, también ver las nuevas obras de generación utilizando en el aguas abajo del Paraná con Argentina, ¿verdad? Yo creo que es clave eso, ¿verdad? Ver, mover un poco la comida ahí, ¿verdad? Como, ¿qué dicen los argentinos, ¿verdad? Totalmente, querido doctor. No, hay un montón de cosas que nosotros todavía podemos analizarlo, podemos estudiarlo y debemos hacerlo, ¿verdad? Y más que nada, estamos en un momento en donde esto que estamos hablando es importante. Y como siempre Sí, dice el doctor Blanco y también el doctor Vittorio Auxilia, no tenemos que dejar que se convierta lo que es importante en urgente para que podamos atenderlo, ¿verdad? Porque esa es nuestra particularidad. Si no es urgente, medio que no le damos lugar, ¿verdad? Pero de sí. todas formas es importante que lo tengamos a consideración. Querido doctor, para mí fue un gusto poder conversar con usted y lo que pude recabar de usted me va a servir mucho para este proceso, para este estudio Sí. y tenga, a- tenga por seguro de que será de utilidad y que cuando esto acabe, yo también le voy a estar comentando y comunicando y si todo sale bien, capaz podamos incluso hasta hacer un pequeño artículo para que se publique y para que esto quede también ahí a la posteridad y también para la gente que quiera estudiarlo y que tenga todo esto que usted nos comentó, ¿verdad? Sí. Para que puedan usarlo alguna vez. Así que ya, doctor, le vuelvo a decir que le agradezco mucho y no sé si tiene algunas palabras antes de finalizar la grabación que quiera decir. Sí, muchas gracias, ¿verdad? Por el contacto, ¿verdad? Muchas gracias por el contacto. Me pone contento que, como te digo, que se esté investigando, sobre todo en la academia, ¿verdad? Porque la academia siempre debe ser la base, ¿verdad? Uno no puede decir, o sea, tiene que haber un inicio, ¿verdad? Y el inicio es la academia. De ahí tienen que salir las ideas. Y después tratar de encaminarlo como para que aterrice. Porque viste que de repente como académico soñamos todo y lindos números, pero después para aterrizar, ¿verdad? Aterrizar. Pero debe partir de ahí. Por eso que es importante el aporte de GISE en ese sentido, ¿verdad? Porque hace años que vienen investigando el sector. Yo vi el trabajo, ¿verdad? Vi los trabajos de consultoría que hicieron, ¿verdad? Y ayudaron bastante, como te digo, transición energética fue clave esa consultoría, crece en asociación con GISE, ¿verdad? Nos sirvió bastante, a mí me sirvió para generar la nota ANDE y pedirle el tema del estudio tarifario, como yo te dije, que solamente le faltó eso, tener el estudio tarifario. ¿Por qué? Porque de ahí salen las cantidades de medidores que se van a necesitar. Y yo sé que es muy limitado también, GISE, en la parte de recursos humanos y todo eso. Entonces yo creo que faltó solamente eso para poder eh, tener un trabajo excelente, ¿verdad? Perfecto, doctor, muchísimas gracias de nuevo. Y ya entonces, cerrando un poco la entrevista, ya a partir de este momento voy a dejar de grabar y también de nuevo comentando que este trabajo fue realizado en el marco del programa de inteligencia estratégica del Instituto de Altos Estudios Estratégicos en Sí. colaboración con el GISE de la Facultad Politécnica. Repito mis más sinceros agradecimientos por su participación, doctor. Así que muchísimas gracias. Ya en este momento paro la grabación.